le damos al Señor porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Este día nos dio la vida, ¿verdad? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que están vivitos? Sí, ¿verdad? En el momento que despertamos, hermanos. A ver cuántos no despertaron este día y que se quedaron ahí dormiditos y entraron en un sueño profundo y nunca más se levantaron. Así te pasa a muchos, hermanos. Pero gracias al Señor, nosotros estamos vivitos y alegres, ¿verdad? Gloria al Señor. Es así que le damos al Señor la alabanza y la gloria, porque solamente Él la merece. Aleluya. El día de mañana, quién sabe, pero gracias ahora lo logramos bien este día. En la mañana estuvimos en la escuela dominical muy alegres y hoy pues por la noche con ustedes gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Voy a invitarles, hermanos, a que abran su Biblia en la carta de los Romanos, capítulo 8 y su verso 9 al 11. Aleluya. Cuando lo tengan pueden confirmar con un amén. Leemos, hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar al Señor en esta hermosa hora. Señor, te agradecemos por tu palabra que hemos leído. Queremos ser bendecidos a través de ella. Gracias porque esta noche nos has traído a este lugar con el propósito de que te alabemos y te glorifiquemos, Señor. Padre, oro para que tú pongas tu palabra en mi boca y podamos transmitir el mensaje a tu pueblo, el mensaje que tú quieres que tu pueblo escuche en esta hora de la noche. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a hablar en el tema viviendo según el Espíritu. Santo, gloria al Señor. ¿Cómo dijimos el tema, hermanos? Viviendo según el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo controle y guíe nuestra vida diaria en lugar de seguir nuestros propios deseos malos. Esto nos da vida y paz con Dios. Algunas veces, mientras conducimos, cuando otros ponen en
nuestra vida al conducir imprudentemente, ¿qué reacción tomamos nosotros, los cristianos? Lo primero es sentir el impulso por decir o gritar algo en contra de esa persona. Pero ¿cómo se siente o cómo se siente cuando controla esos impulsos y no grita? Al contrario, de eso, perdona, deja que esa persona siga su camino sin problema alguno, siente paz, entendiendo que el Espíritu Santo le ha ganado la batalla al orgullo. Pablo, hermanos, dice que los que son de Cristo los identifica que viven una vida según el Espíritu. Amén. O sea, pues, que se dejan guiar y controlar por el Espíritu Santo de Dios. Y es que estamos unidos a Cristo mediante la fe. Todo ser humano vive sentenciado a muerte por quebrantar repetidamente la ley de Dios. Sin Jesús, yo y usted viviéramos bajo esa sentencia. Pero gracias a que estamos unidos a Cristo mediante la fe, ninguna condenación hay para los que estamos unidos con Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que la ley del Espíritu de vida ha libertado a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. Dice el verso 6: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez ya estando en Cristo, hermanos, el Espíritu que nos hizo nacer de nuevo nos da el poder y nos capacita para que podamos servir a Dios. Un día de esto decía que mientras nosotros evangelizamos, hay gente que dice definitivamente que ellos no pueden servir a Dios. Yo no voy a poder servir a Cristo, por eso no me entrego. Sigan orando por mí. Yo me paro a la hermana Regina y me decía: siga orando, pastor. Yo la evangelizaba para que se convirtiera al evangelio y ella me ponía a orar por él. Y es que yo creo que estaba pensando que era imposible porque creía que era con sus propias fuerzas. Pero hermanos amados, es con el poder que el Espíritu Santo nos da a todos los que hemos creído en Jesucristo. Él nos da esa capacidad para poder obedecer a Dios y vivir libres del pecado y de la muerte. Ya no más esclavos del pecado. Ahora hemos sido libres por el poder de la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario. La ley que fue dada a Moisés era impotente para salvarla debido a la debilidad del ser humano, porque el hombre es débil. Jesús dijo que solamente con mirar a una mujer nosotros los hombres podemos cometer una falta gravísima delante de Dios. Si la miramos con deseos lujuriosos, si la miramos para codiciarla, entonces ya cometimos
para que nos limpiara con su sangre una vez por todas y fuéramos libres del pecado. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, oiga, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo para que Él se hiciera hombre y se ofreciera a sí mismo como sacrificio por el pecado. Dice Juan, el libro de Juan, capítulo 10, y su verso 17, por eso me ama el Padre. Oiga lo que dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Gloria al Señor. Vea pues, Dios condenó al pecado en la carne y liberó a todos los que hemos creído en Jesucristo del poder del pecado y de la muerte. Diga, ya no somos esclavos del pecado. Dígalo, ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres. Amén. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria al Señor. Vean pues, hermanos, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado para poder cumplir los requisitos de la ley. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La obediencia perfecta a Dios. El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 17 del capítulo 5 del libro de Mateo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya, gloria al Señor. Él, en la obediencia perfecta, cumplió perfectamente los requisitos de la ley. Todo, hermanos, aquel que ha sido salvo por la gracia mediante la fe en Cristo, tiene el poder para vivir según el Espíritu y cumplir los requisitos de la ley mediante el poder santificador del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice Efesios capítulo 2 y su verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, hermanos amados, hemos sido salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero esto no es de nosotros. Por eso no desperdicien lo que Cristo ha hecho por usted. Aleluya. Este es un don de Dios. No es algo que nosotros lo podamos ganar por esfuerzo propio. No podemos hacer absolutamente nada, pero ni siquiera la fe que necesitamos para la salvación es nuestra. Es producto del regalo de Dios. Cuando usted oye la palabra del Señor con atención y cree lo que la palabra de Dios dice. Pero hay una oposición entre la carne, los deseos
de fe. Porque hay una diferencia, hermanos, en los que viven según la carne, dice aquí el pasaje, y los que viven según el Espíritu. Los de la carne piensan en las cosas de la carne, y los del Espíritu en las cosas espirituales. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una vez nosotros aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, nos rendimos a los pies de Cristo, creímos por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros, le seguimos, porque sus caminos nos brindan paz y seguridad. Gloria al Señor. Esto no es que nos hayan contado, esta es la experiencia propia de cada uno de los que estamos en el camino del Señor. Desde ese momento que le conocimos, algo sobrenatural cambió nuestro ser y vino la paz. La paz que no se encontraba en los deseos de la carne, la paz que buscaban muchos allá en las cantinas, con los efectos de las drogas, las sustancias, los estupefacientes, con el sexo libre. Hermano, esa paz no llegó. Llegó cuando usted recibió la salvación que Cristo le ofrece a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Ahora nuestros pensamientos están guiados por el Espíritu Santo. Yo me recuerdo muy bien, hermanos. Yo me entregué al Señor cuando yo tenía 16 años de edad. Y desde ese tiempo me acuerdo muy bien clarito, como que ayer haya sido, que cuando yo le entregué mi vida a Cristo y surgió el milagro del nuevo nacimiento, mi mente cambió. Yo ya no pensé como antes. Claro que en algunos momentos Satanás quiere invadir nuestra mente con malos pensamientos, pero cuando usted no le da cabida a esos pensamientos y en lugar de procesarlos reprende al diablo, lo resiste, él huye. Aleluya, porque así está escrito, mi amado hermano. Entonces esos pensamientos guiados por el Espíritu Santo nos llevan a obrar para bien. Porque el fruto del Espíritu en nuestra vida, hermanos, es un fruto maravilloso. Él produce paz, Él produce amor, es lo primero que produce. Dejamos de comportarnos ya con deseos de venganza, ¿verdad? Esos pensamientos tenebrosos, hermanos, con deseos de vengarnos de lo que nos hacían quizás nuestros enemigos, desapareció por obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con los que son de la carne? Dice ahí la palabra, hermanos, que los que andan de la carne le dan lugar a pensamientos que los llevan a obrar según los deseos de la carne, pero el resultado es muerte espiritual. Satanás primero va a ir a tu mente, él va a invadir tu mente con pensamientos. No debes de darle cabida, mi hermano. No le des cabida a los malos pensamientos, porque Satanás terminará ganándote la batalla. De pronto comenzarás a hacer lo que primero llegó a tu mente. Repréndelos en el nombre de Jesús y aliméntate con la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros nos ocupamos de la carne, entonces desaparece el deseo por amar y obedecer a Dios. Ya no está el deseo, ya no le importa al hombre o a la mujer qué dice Dios de su vida. Lo que importa son los placeres. Satanás comienza a invadir con malos pensamientos, deseos de los placeres de la vida, y el hombre se olvida
alegran, hermanos, cuando alguien cae en la gracia. Los amigos le dicen bienvenidos, te estábamos esperando. ¿Sí? Mire cómo es el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Ese gustito no se lo dé a Satanás. Repréndalo en el nombre de Jesús y agárrese de la mano de Cristo. Él no lo va a soltar. Él lo va a guiar por esa vida de paz y tranquilidad y le va a dar, hermanos, la sabiduría para que usted viva la vida que le agrada al Señor. El consejo de la palabra para los que creemos en Jesús es a poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y así tener vida y paz. Dice el apóstol Pablo en la carta de los hermanos de Colosenses capítulo 3 y su verso 1 al 4. Si pues habéis resucitado por Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oiga, hermanos, cuando el Señor mora en nosotros, nuestra conducta moral cambia. ¿Sí? Si el hombre andaba desperdiciado en el pecado, se corrige, comienza a vivir una vida nueva para el Señor. Si la mujer lo mismo, ¿verdad? Porque ¿qué podemos tener en el mundo? En el mundo, hermanos amados, el que más bien se porte está hundido en el pecado. Imagínense los que andan portándose mal, cómo pueden vivir. Pero de ahí nos libertó el Señor, de ahí nos sacó. Él cambió nuestra conducta, nos moldea hacia lo que debemos de hacer. Pone entonces la mira en las cosas de arriba. Eso significa mirar la vida desde la perspectiva de Dios y hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Eso significa morir a los deseos de la carne. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice que cuando Él se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Denle palmas al Señor. Gócese en la presencia del Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso es que estamos muertos para el pecado. Los pensamientos carnales nos ponen en enemistad con Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Dicen que no pueden hacerlo. Dice el verso 7 de ese capítulo 8 que hemos leído. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son esos pensamientos morbosos, son esos pensamientos malignos, hermano. Son esos pensamientos malos que se albergan en la mente del individuo que no se ha convertido en el Evangelio. Y lastimosamente hay creyentes que le dan lugar a ese tipo de pensamiento porque dejaron de vivir una vida espiritual para volverse a la antigua vida. Esperamos que en la Zohar no hagan de eso, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. De creyentes que vivan en la carne, hermano, porque es lamentable. Y es que lo que pasa es que la carne está viciada, ¿sí?, por el pecado y no puede agradar a Dios. Los que antes tuvieron algún vicio lo entienden. La carne, hermanos, está viciada por el pecado. No hay manera de que el hombre pueda
Si usted nunca tuvo un vicio de droga o de licor, pero de repente tiene el vicio de la coca, ¿verdad? Y no puede dejarlo. Imagínese. La carne viciada por el pecado es imposible que agrade a Dios. Dice Santiago en el capítulo 4, en su verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago trata a esos creyentes carnales, a esos que cuando hay fiestas paganas se van a meter. ¿Sí? Hay creyentes que se van a los campos de fútbol, hermanos, a ver las jugadas, a los estadios. Ahorita con el mundial hay un montón de creyentes que fueron a pagar lo menos $5,000 por lo más lejos ver el partido y $17,000 y $15,000 los que están más cerca del campo. ¿Sí? Es terrible, ¿verdad? Como dice Santiago, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren seguir amigos de Cristo? ¿Cuántos quieren seguir con esa amistad con Dios? No se amisten con el mundo. Por eso Pablo, cuando él predicaba, decía, ¿a quién tengo que agradar yo? Pues, ¿a los hombres o a Dios? Yo agrado mejor a Dios. Aleluya. Y no me importa, ¿verdad? Que digan que soy un anticuado, decía Pablo. Que digan que soy alguien que... Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Y mantengamos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Porque todo placer, oiga, toda vida placentera que impide que agrademos a Dios es el pecado. Y el placer que procede de la abundante generosidad de Dios, eso es bueno. Es fácil, ¿verdad? Entender. Los que somos de Cristo, dice Pablo, su Espíritu mora en nosotros. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No es de Él. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos el Espíritu de Cristo? Porque dice Pablo que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nosotros sabemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros porque creemos que Jesús es el Hijo eterno de Dios y que tenemos vida a través de Él. No solamente lo sabemos, sino lo creemos. Por eso perseveramos en su Evangelio. Dijo Juan en la primera carta, en el capítulo 5 y su verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Le dijo Cristo a Pedro, ¿verdad? Que Pedro es ligerito, ¿verdad? Entonces comenzó a preguntarle a los de él, ¿qué dice el mundo, la gente? ¿Quién soy yo? Y algunos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Pero Pedro, cuando el Señor le dice, ¿y tú qué dices, Pedro? ¿Quién soy yo? Pedro inmediatamente le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, esto no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación del Hijo, aleluya, en usted. Eso solamente puede venir de Dios. Mucha gente, hermanos, sabe ya, pero no lo cree. Y por eso están afuera. Usted no solamente sabe, sino que está dentro del camino del Señor.
Señor que nos guía. Y como fruto tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos benignidad, tenemos bondad, tenemos fe, tenemos mansedumbre, tenemos templanza. ¡Aleluya! Como fruto del Espíritu. Además servimos a Dios. No titubeamos para servir al Señor. Algunos hermanos quizás por su salud repiensan, ¿verdad?, cuando se les pide que hagan algo para la obra del Señor. Dicen, está muy enfermo. Mi hermana quiere estar pastor, yo quisiera trabajar, pero usted sabe la condición delicada que yo estoy. Y es cierto. Pero hermanos, cuando tenemos el Espíritu de Dios, una de las cosas que nosotros anhelamos es servir a Dios y hacer su voluntad, porque recibimos su Espíritu Santo y Él nos capacita para ser testigos aquí, en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en el mercado, en todo lugar al que vamos, servimos a Dios. Y no nos conformamos a los parámetros del mundo, sino buscamos la perfecta voluntad del Señor. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 12 y verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, oigan, nosotros vivimos para el Señor una vida en el Espíritu. Nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso dice el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Su Espíritu está en nosotros por fe. Por fe creemos que viviremos con Él para siempre en vida eterna. Yo lo dudo. Y cuando Satanás así quiere poner duda en mi corazón, lo reprendo y se va. Aleluya. Me tomo de la palabra del Señor y de sus promesas, porque lo creo por la fe. El Espíritu de Dios está conmigo. Aleluya. Oiga, y por medio de la fe creo que viviré con Él para siempre en vida eterna. Porque los que ya se adelantaron de nosotros, hermanos, que murieron en Cristo, están esperando la resurrección, pero ya en la presencia del Señor. Pablo dice que ausentes de este cuerpo, presentes con Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, qué maravilloso. Si yo creo que mi hijo que murió está en la presencia del Señor, creo que mi padre que murió en Cristo está en la presencia de Dios, no dudo. Yo sé que si yo muero, voy a la presencia del Señor. Y si Cristo viene, mi cuerpo será transformado por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Porque esa es nuestra esperanza, ser rescatados por Él. Ahora dice Pablo que vivimos en nosotros mismos, esperando ese día de la adopción, la redención de nuestros cuerpos. El verso 23 del capítulo 8 de Romanos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también seguimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Su Espíritu Santo en nosotros es la primicia y la garantía de nuestra redención. Dice el verso 11, y ya voy terminando. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué glorioso esto?
¿Se goza con la palabra del Señor? Amén. Voy a terminar en esta noche. La vida en el Espíritu te da gozo y paz. Mientras que vivir en la carne te desilusiona. Vivir en la carne te aparta de Dios, te lleva a condenación. La diferencia radica en que si somos de Cristo, su Espíritu está dentro de nosotros y es la garantía de nuestra salvación. Porque así dice la palabra, como el Espíritu levantó a Cristo de la tumba, un día vivificará nuestros cuerpos mortales y el pecado ya no tendrá parte con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, pero vamos a hacerlo aquí en el altar. Véngase. Adoremos un momentito al Señor, quizás unos 5 o 10 minutos. Voy a invitar a mi esposa que me ayude, no sé si va a ocupar a la guitarrista. Aleluya. Gloria al Señor. Qué glorioso es el Señor, hermanos. Vamos a adorar un momento. Vamos a decirle que Él es lindo, Él es maravilloso, Él es grande, Él es precioso. Aleluya. Gloria al Señor. Que estamos contentos por habernos entregado a sus pies. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Santo Jesús. Vamos a cantar, hermanos amados, este canto que dice: gloria al Señor, todo a Cristo yo me rindo. Aleluya. Si puede levantar su mano al cielo, hágalo. En señal de victoria. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.
muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos, regresen a sus lugares. Dios les bendiga. Gracias por su asistencia al culto, por su perseverancia. Todos necesitamos